día nos reunimos y les damos las gracias por haberse tomado el tiempo para poder estar presente acá con nosotros ante un tema que es gravitante, central para nosotros, como sería los deberes y derechos de los funcionarios y funcionarias públicas. Y el día de hoy nos acompaña María Angélica Pérez, senadora universitaria de la Universidad de Playa Ancha, José Luis Carrasco, representante del Consejo Superior de la Universidad de Playa Ancha, la abogada Carolina Valenzuela, abogada magíster en Derecho Público, diplomada en Género en Derechos Humanos de la Universidad del Paraíso, con extenso currículum, David López, también encargado de extensión de la Universidad del Paraíso, presidente de la FENAFUECH y también representante de la Mesa del Sector Público de la CUT, entre otras. Nos acompaña también, que se integrará posteriormente, el abogado Cristian Viera de la Universidad del Paraíso, que es presidente de Derecho Público, presidente del Departamento de Derecho Público. Entonces, a continuación, por favor, le pedimos a doña María Angélica Pérez, senadora, que pudiera darnos una palabra, por favor, respecto a este tema. Muy buenos días a todas y a todos. Similar a lo que dice Felipe, agradecer la participación y la presencia de usted en este seminario que aborda un tema que es muy importante, sobre todo en el momento en el que vive la universidad, donde es necesario abordar esta modernización de la gestión desde el trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias a todo nivel, y donde los derechos y deberes van a ser un tema fundamental a abordar también. Entonces, es fundamental que ustedes nos puedan ayudar en esta misión para asegurar una gestión transparente, más eficiente y también más ética. Muchas gracias, senadora. Bueno, a continuación, nuestro representante y también asociado de AFUP, Nuevo Milenio, señor José Luis Carrasco, le pedimos por favor algunas palabras de bienvenida a este evento, por favor, José Luis. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas, a nuestros, digamos, seminaristas del día de hoy, a los representantes, ¿cierto?, de la asociación. Bueno, estimadas y estimados funcionarios de la Administración de la Universidad de Playa Ancha, para mí, ¿cierto?, es un honor dirigirme a ustedes hoy en la calidad de consejero superior electo. Hoy en esta importante instancia de retroalimentación sobre los deberes y derechos de los funcionarios públicos, quiero reconocer y valorar el rol fundamental que desempeña en el desarrollo y funcionamiento de nuestra universidad. Su compromiso diario es clave para nuestra institución, para que ésta cumpla, ¿cierto?, su misión de formar ciudadanos críticos, integrales, reflexivos y comprometidos con la sociedad y el territorio. No es para nadie, ¿cierto?, ajeno que hoy día la universidad está pasando por un momento un poco desafiante. Sabemos que los recursos son limitados y que la universidad está haciendo un gran esfuerzo para mantener la estabilidad. En estos momentos, ¿cierto?, es cuando debemos sacar a relucir lo mejor de nosotros mismos, la resiliencia y la capacidad de adaptación y el espíritu de colaboración. Desde el Consejo Superior asumimos la responsabilidad de definir estrategias y políticas que guíen el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra institución. Este trabajo no sería posible sin el esfuerzo invaluable de cada uno de ustedes, quienes con dedicación y profesionalismo sostienen el funcionamiento de nuestra casa de estudio. Los invito a mantener la convicción de que juntos podamos superar esta adversidad. En tiempos difíciles, el compromiso y la unidad se convierten en nuestras mayores fortalezas. Sigamos adelante con la certeza de que el esfuerzo de cada persona aquí presente contribuirá a proyectar un futuro más sólido para nuestra universidad y para la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Celebro esta invitación. Quiero agradecerles a todos por estar acá. Es muy importante que en las luchas que son a largo plazo de reivindicar derechos, también nos informemos de todo lo que es la normativa y la legislación, porque finalmente el esfuerzo que hacemos a través de las federaciones nacionales o las organizaciones que a veces cuesta un poco entender qué hacen, es tratar de garantizar derechos. Y en eso van a estar las palabras que yo les voy a dirigir, pero no solo en representación mía, sino también de otro invitado que es Carlos Insunza, que es coordinador de la Mesa del Sector Público, que no pudo estar presente porque se enfermó de la garganta, anda todo un grupo de virus respiratorios en Santiago. Y quería destacar la invitación que ha hecho la asociación a través del presidente Jorge, que insistió harto en que participemos, en que
De alguna manera estas instancias de formación nos ayudan a tener una mejor representación en los diferentes instancias que nos tocan. A través de los años ha habido varios desafíos. Acá reconozco algunas caras que hemos estado en diferentes momentos. El primero fue la ley de universidades estatales hace muchos años atrás. Y eso fueron años de trabajo, y ahora estamos viendo en la última parte del año pasado y la implementación de dichos esfuerzos a través de reglamentos que se han hecho en cada una de las universidades para dar una mayor participación. Es así que esta lucha se ha ido concatenando en el tiempo en diferentes aspectos. Nosotros también, como funcionarios de universidades estatales descentralizados del gobierno, tenemos muchas veces que hacer un esfuerzo mayor para que esas conquistas que se consiguen se puedan concretar en cada una de nuestras instancias, como el teletrabajo, como el reajuste del sector público, como otros logros que se ha tenido en el tiempo reciente, que son las remuneraciones mínimas para funcionarios de universidades estatales de forma permanente. Ya no es un bono, es algo que se paga todos los meses. Y eso es muy reciente porque lleva 2 años y hace que la calidad de vida de muchas personas que tienen los sueldos inferiores en las universidades puedan mejorarla ostensiblemente, mucho más allá del reajuste, y que lo pague el gobierno directamente, no a través de la situación financiera de cada una de las universidades. Desde la CUT se organiza este trabajo a través de la Mesa del Sector Público, que está durante todo el año teniendo mesas de trabajo con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación. Y también hay desafíos a futuro, porque hay muchas cosas que todavía no se logran y algunas que están comprometidas solo para el sector privado y no para el público. Es así que en la agenda de este año queremos destacar que hay muchos desafíos todavía pendientes, como la jornada única de 40 horas. Hace casi 140 años parte una manifestación que fue brutalmente reprimida en Chicago, y esta conmemoración del Día del Trabajo que hacemos anticipada es un poco en función de aquello, del recuerdo a esos compañeros y compañeras de trabajo. Y en ese momento ellos estaban luchando por una jornada de 40 horas, y nosotros 140 años después en otro país, al sur de América, estamos tratando que esto también sea válido por los funcionarios del sector público. También están pendientes temas que apoyen la crianza, que apoyen la posibilidad de que mujeres y también padres trabajadores que tengan esta corresponsabilidad puedan tener una mejor oportunidad en salas cunas, en jardines infantiles, que puedan resguardar el cuidado de nuestros hijos mientras nosotros podemos trabajar. Y así hay una serie de desafíos que va a tener que ver con también implementar ciertas leyes. Uno de los que más han preguntado este último tiempo es la ley de incentivos. Ahora es de carácter permanente, se aseguraron los cupos para los próximos 10 años a partir del 2026, pero esto no termina en conseguir una ley o un logro que quede ahí en el tiempo, sino que probablemente en algún momento de la conversación se va a señalar que todas estas leyes tienen que ser revisadas, se tienen que implementar a través de reglamentos, y hay que hacer los seguimientos respectivos, porque muchas de ellas tienen que ver con transferencias de dinero del gobierno, que sabemos que este año es muy complicado, que la crisis mundial también nos afecta como país, y que más que nunca tenemos que estar unidos como organizaciones para poder seguir en trabajo conjunto. El sindicalismo público es más complejo, tenemos muchas cosas por avanzar, todavía no tenemos una negociación colectiva que esté reglada propiamente tal para nuestro sector, y ese es uno de los desafíos principales, sobre todo en este proceso de cambios de gobierno, que nos toca volver a conversar los temas, a instalarlos nuevamente y hacer todo el trabajo parlamentario que eso conlleva. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes en el coffee break, nos vamos a quedar durante toda la jornada para después, si alguien quiere hacerme alguna pregunta en particular de alguno de los temas, porque estamos en los mismos procesos. La universidad también está implementando el tema de la participación triestamental. Ustedes estuvieron antes, hicieron las elecciones previamente, nosotros nos toca ese proceso ahora. Y nada, muy agradecido de la invitación, y ojalá no sea la única instancia y podamos seguir a través del tiempo haciendo estas actividades de formación. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tus palabras. Y finalmente, las presentaciones a nuestro dueño de casa de la asociación, que es el presidente, don Jorge Antinopay. Por favor, Jorge. Bueno, la verdad que, como les decía anteriormente, estoy muy honrado en realidad por esta situación en realidad que estoy viviendo en este tiempo.
como presidente en realidad de la Asociación de Funcionarios de la Universidad Playa Ancha, Nuevo Milenio, pero también quiero agradecer a Felipe, quiero agradecer también a Rodrigo, que en este momento tuvo que salir urgente por un tema familiar, y por supuesto también a todos los socios y socias que nos colaboran, que han estado presentes, como las personas que están ahora en la Comisión de Revisora de Cuentas también, que están aportando, y por supuesto María Angélica y José Luis también, que son nuestros socios también, que nos están representando justamente ante los entes acá universitarios. Una de las cosas que nos pudimos plantear nosotros, que justamente había una necesidad de poder justamente informar a la comunidad en forma transversal, tanto académicos como no académicos o personal de la administración, el tema de que podemos salir de esta situación financiera quizás y la situación de gestión que tiene la universidad y poder competir ante la región y el país con respecto a las universidades, en la cual las universidades estatales solamente tienen un muy poco porcentaje en relación a comparación al universo total de los estudiantes de educación superior. Transparencia y probidad es el primer tema que nos va a dar a conocer la primera relatora, Carolina Valenzuela. ¿Qué significa? Son pilares fundamentales para la confianza pública, la gobernanza, la legitimidad de las instituciones, el desarrollo sostenible, en la cual estamos un poco con problemas en la universidad. Lo contrario a todo esto es la corrupción. Y eso justamente es lo que nosotros tenemos que tener una forma vigilante con respecto a este tema, porque también nos afecta a nosotros y a nuestras familias. La responsabilidad es de todos y debemos fomentar una conducta, así como estamos haciendo ahora, el poder informarnos primero y después tener una participación activa. Deberes y derechos de funcionarios, que obviamente posteriormente quizás a las 12:15 estará nuestro relator, que viene después de hacer clases en la Universidad del Paraíso. Hay puntos muy importantes en el sentido de los deberes, como que tenemos que nosotros mantener una forma de actuar dentro de la administración pública que sea legalidad y cumplimiento del estatuto administrativo, probidad administrativa, eficiencia y eficacia en nuestro quehacer diario, el respeto y el trato digno también con los pares, con todos los que estamos relacionándonos. El derecho a la carrera funcionaria es con respecto ya hacia los derechos que tenemos como funcionarios. También la protección a la integridad física, pero también psíquica. Tenemos ese derecho como funcionarios. Tenemos también el derecho a la defensa. Tenemos también derecho a asociarnos. Y eso es lo que estamos ahora justamente, lo que están incorporados en asociaciones. Tenemos ese derecho. Nadie nos puede negar a asociarnos y a tener una voz también como funcionarios de la administración. Derecho a la seguridad social. Derecho a un ambiente laboral adecuado. En todo sentido. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos como deberes, pero también tenemos como derechos. Yo creo que, bueno, cuando el experto lo explique, lo va a hacer de mucho mejor forma. Pero esa es nuestra instancia. Queremos que nos colaboren en conjunto, porque la unión, hay un dicho que dice que la unión hace la fuerza. La unión no significa uniformidad, podemos tener diferentes pensamientos, pero tenemos que tener un objetivo común. Y ese objetivo común está relacionado justamente con estos temas, de poder hacer una universidad grande, una universidad competitiva, una universidad que no tenga estos problemas que están sufriendo justamente ahora, sino que también exigir al Estado que a sus universidades estatales le lleguen los recursos a tiempo, que no exista una competencia desleal con lo que existe con las universidades privadas. Entonces, hay cosas que tenemos que nosotros levantar nuestra voz y decir, ¿sabe? La Universidad de Playa Ancha es una universidad que está abocada hacia el servicio común, más que al servicio particular, al servicio común, y estamos instalados hacia un segmento donde están quizás con menores recursos, pero que estamos proyectando una región hacia un progreso que en realidad todos necesitamos. Entonces, yo le agradezco su presencia y sin más vamos a dejar a nuestra destacada relatora, Carolina Valenzuela,
Y por favor, adelante. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación que me ha formulado la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Playa Ancha. Soy Carolina Valenzuela, soy funcionaria pública hace más de 15 años de la Universidad de Valparaíso. He trabajado en sus direcciones jurídicas, tanto en la Contraloría Interna como en la Fiscalía de la Universidad. Actualmente también me desempeño como profesora de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho. Así que para mí es un agrado exponer de este tema tan importante, sobre todo actualmente, y además en las universidades estatales, que es un tema que he trabajado hace muchos años. La Asociación de Funcionarios me invitó a participar para exponer sobre la transparencia y probidad de la administración pública. Y como primera aproximación o introducción, podemos señalar que toda función regulada por alguna norma, pública o privada, es violada, puede ser violada por algún agente público en ejercicio de sus funciones. Y quien lo hace la corrompe. Hay corrupción cuando un agente público en el ejercicio de sus funciones, que le atribuye la legislación vigente, consigue un beneficio privado. Este beneficio privado puede ser monetario o de otra índole, como bien ha señalado la Contraloría General de la República. La corrupción consiste, en definitiva, en que el agente público en ejercicio de sus funciones abusa del cargo y lo utiliza en un fin privado. Bajo los conceptos de transparencia, de probidad y publicidad, encontramos la idea de ética pública, que como he señalado acá, es la conducta capaz, responsable y comprometida de la gestión pública. De esta manera, la transparencia y el acceso a la información es base para una gobernanza responsable. Dentro del sistema chileno, del sistema legal chileno, independiente de lo que voy a señalar a continuación sobre las normas constitucionales en transparencia y probidad, tenemos este ecosistema legal de transparencia y probidad que decidió llamar, que es una serie de leyes que me imagino que en sus funciones diarias como funcionarios públicos ustedes escuchan a diario. La primera tiene que ver con la Ley de Probidad Administrativa, que es aplicable a los órganos de la Administración del Estado, que es la 19.653, y a la cual me dedicaré esta exposición. Además, la ley sobre probidad en la función pública, que es la 20.880, que es la de prevención de los conflictos de intereses, que imagino que durante el mes pasado la mayoría tuvo en sus escritorios, que tenía que ver con la declaración de intereses y patrimonio, ¿cierto? Y la incorporación que ocurrió ahora respecto de la ley de compras públicas, que también se exige declaración de interés y patrimonio a las personas que intervienen en los procesos de compra 2 veces al año. También tenemos la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la 20.393, que desde el año 2023 también es relevante para las universidades estatales porque estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas que recaen en nuestros rectores. Y en este caso, lo que señaló fue estableció parámetros generales para la implementación del llamado manual de prevención de delito en delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las instituciones. Y nos exigió a las universidades también los llamados manuales de prevención de delito y la figura del encargado del oficial de cumplimiento o el encargado de compliance, que son modelos que las instituciones públicas nos debemos estar dando en estos momentos, algunos ya aprobados, y que contempla la figura del encargado de compliance y un encargado informático dentro de una unidad en que las personas pueden denunciar a través de una casilla institucional ciertos conocimientos de ciertos delitos en estas materias. También, bueno, la ley de compras públicas que sí establece normas sobre probidad y transparencia, en especial en el artículo 4 de la 19.886 y su reglamento, y que, bueno, me imagino que también desde el año pasado existió esta nueva modificación a partir de diciembre del 2024 que se cambió básicamente bastante la ley de compra, en especial en su reglamento. La ley de acceso a información pública, que voy a dedicar esta exposición también, y la ley 20.730, que es la ley del lobby, que también se nos aplica en las universidades. Cuando nos referimos a gobiernos transparentes, lo que hablamos básicamente es de algunas ideas que tienen que ver con restaurar la confianza pública, o
O sea, en la medida que la información proporcionada incrementa la educación a los ciudadanos, hace sujetos que estén en condiciones de exigir cierta calidad de servicios públicos, ¿cierto? También tener mejores vigilantes de la actividad gubernamental, o sea, tener sujetos que al tener conocimiento de cómo funciona la administración pública podemos controlar la actividad pública. Y además tenemos un permanente escrutinio de lo que está haciendo el aparato público, las actividades públicas. Por lo tanto, las sociedades exigen gobiernos transparentes para un mejor ejercicio de la función pública. En un primer aspecto de esta exposición voy a tratar la transparencia y la publicidad en la legislación chilena. Y como primera aproximación podemos señalar que la reforma constitucional del año 2005 incorporó una modificación en la Constitución de 1980, estableciendo un nuevo artículo 8º, en que señaló en su inciso primero el principio de probidad y en su inciso segundo habló de la transparencia y publicidad de los actos y órganos de la administración del Estado. En cuanto a la transparencia y publicidad, se consagró en el inciso segundo el artículo 8º, en que señaló el principio de transparencia de los actos y resoluciones del órgano del Estado, señalando que son públicos los actos y resoluciones del órgano del Estado y los fundamentos y procedimientos que utilicen. A continuación señaló las excepciones, señaló que una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto de algunos de estos cuando la publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones de los órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. La Ley 20.285 estableció el principio de transparencia de los actos y resoluciones del Estado, señalando que consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones y procedimientos y documentos de la Administración, así como sus fundamentos, y facilitar el acceso de cualquier persona a esa información a través de los medios y procedimientos que la ley establezca. Esta es la llamada Ley de Acceso a la Información Pública o Ley de Transparencia, que lo conocemos usualmente, ¿cierto? Y esta ley de transparencia se caracteriza por algunos tópicos básicos que trataré de analizar brevemente a continuación por el tiempo, en beneficio del tiempo. En primer lugar, la Ley de Acceso a Información Pública en términos generales consagra el concepto amplio de información pública. En su artículo 5 habla que no solamente son públicos los actos y resoluciones del Estado, que en el fondo es lo que hacemos los órganos públicos, sino también cualquier información en poder de la Administración que sea financiada con recursos públicos. En general, todos los actos públicos, por regla general, son públicos, valga la redundancia. También establece la transparencia activa, que está en su artículo 7º y siguiente. Significa la publicación permanente en los sitios web electrónicos de una serie de antecedentes que se nos piden a los servicios públicos, actos, normativas, las contratas de las plantas, las personas honorarios, los contratos, los convenios, etcétera. Que todos los servicios públicos se nos pidió tener un banner de transparencia activa, que teníamos que tener esa publicación. Y asimismo en el artículo 10º se consagra la transparencia pasiva, que es el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano del Estado y en las condiciones que establece la ley. Pero asimismo también se establece junto con la transparencia pasiva la oposición por parte de terceros, que me imagino que también han escuchado esto, que tiene que ver con que si a un órgano público nos piden información de terceros, nosotros tenemos como servicio público la obligación de darle un traslado a ese tercero de 2 días hábiles para que se oponga, y esa persona tiene 3 días para oponerse, y en caso que no se oponga, nosotros podemos entregar la información. Y también podemos señalar las causales de secreto o reserva que están en el artículo 21. O sea, hay casos que los organismos públicos no debemos o estamos impedidos de entregar la información pública, que tiene que ver con 4 o 5 grandes causales, que tienen que ver primero la excepción de la publicidad cuando se afecta el debido cumplimiento de las funciones de los órganos estatales. En general nosotros, cuando generalmente los servicios públicos se oponen a esto, tiene que ver con el tiempo que puede requerir recopilar toda esta información, ¿cierto? En segundo caso puede ser cuando se afectan los derechos de las personas, que tienen que ver con la seguridad, la salud, los derechos de la esfera privada o pública, o los derechos de carácter económico o comerciales.
También cuando se afecta la seguridad de la nación. En este caso la ley se refiere a la defensa nacional, a la mantención del orden público, a la seguridad pública. Y también cuando se trata de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservado o secreto. Esto tiene que ver más que nada como en los casos de las Fuerzas Armadas. Cuando son casos que por leyes de quórum calificado se señala que cierta información es privilegiada, es reservada, de materia reservada, pero esas son las leyes de quórum calificado que deben regular estas materias. La ley también establece ciertos principios que informan el acceso a la información pública, pero que tienen relación principalmente todos con lo mismo, que es que la información por reglas generales pública, salvo que ocurran algunas de estas causales de reserva. Así encontramos el principio de relevancia, de libertad de la información, o sea, toda la información es pública, la transparencia o la apertura de la información, que la información pública debe ser divulgada, el principio de divisibilidad que tiene que ver con que la información se puede dividir, o sea, si un servicio público tiene información que puede ser entregada y asimismo tiene información que tiene causales de reserva, se entrega aquella información que es pública y que no tiene una causal de reserva legal, ¿cierto? La no discriminación, no puedo discriminar de entregar información oportuna, o sea, debe ser en cumplimiento de los plazos legales y por lo tanto el siguiente, el control, o sea, los órganos públicos podemos ser sometidos a control en cuanto si estamos entregando eficazmente la información pública. La responsabilidad, o sea, también hay responsabilidad por parte del servicio público que no entrega la información pública dentro del plazo o simplemente no entrega una información que tenemos acceso y que estos actos además son gratuitos, por eso que se establece el principio de la gratuidad. También la ley se refiere al Consejo para la Transparencia, que se consagra en el artículo 31 y siguiente, que este es el órgano que está a cargo exclusivamente de fiscalizar el cumplimiento de aplicación de la ley. Este es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y la ley establece las reglas respecto de su funcionamiento. Y asimismo, los servicios públicos también tenemos el amparo, o sea, las personas también tienen el amparo por denegación de acceso a la información, que son aquellos casos en que si se solicitó la información y se deniega por el servicio público la información, el tercero que solicitó la información puede recurrir al Consejo para la Transparencia a través de esta figura del amparo de acceso a la información. En el caso que la respuesta del Consejo para la Transparencia no sea de conformidad para quien la requirió, esta persona tiene un nuevo recurso, que es el llamado reclamo de ilegalidad, ante las Cortes de Apelaciones del domicilio respectivo. Entonces se establece un sistema recursivo que está principalmente basado en la transparencia y publicidad de los actos de los órganos del Estado. Esto es, en términos generales y muy rápidamente abordado lo de la ley de transparencia. Los órganos públicos debemos tener oficinas de transparencia en los cuales se hacen cargo tanto de la mantención del sitio web de la transparencia activa, como también de los requerimientos de la transparencia pasiva y de ver de qué manera nosotros también podemos oponernos si hay alguna causal de oposición o cuando se consultan sobre materias que suponen derechos de terceros y en ese caso el órgano público debe darle el traslado al tercero, entendido como un académico, como un alumno, como un funcionario respecto al cual se está requiriendo información. Por otra parte, dentro de este organigrama de transparencia y probidad que he denominado, encontramos la llamada ley del lobby. Las universidades públicas también tenemos ley del lobby, también somos fiscalizadas por cumplimiento de ley del lobby. La ley del lobby está establecida en la ley 20.730 y tiene que ver con un mecanismo que regula el lobby y las gestiones de los intereses particulares ante autoridades y funcionarios. Muchas gracias. Entonces se estableció un mecanismo de publicidad de las agendas, los regalos y los viajes de las autoridades del Estado. Su objetivo fundamental es establecer un mecanismo de publicidad de la gestión de intereses, mediante la creación de una serie de registros públicos. Lo que busca en definitiva es que los ciudadanos frente a la administración tengamos conocimiento de qué manera se gestionan intereses ante nuestras autoridades. Nosotros como universidades también somos servicios públicos
y nuestras autoridades, nuestros directivos que tienen decisiones importantes en nuestros servicios deben tener su agenda de lobby actualizada, además, que es un poco lo que cuesta que en los servicios públicos ocurra. Todas las autoridades, los vicerrectores, el rector, deben tener la agenda de lobby y los jefes de gabinete también. Como siguiente tema, que es lo que se me pidió exponer hoy, es la probidad administrativa. La probidad administrativa está consagrada constitucionalmente en el artículo 8º, inciso 1 de la Constitución. Señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Esto también está consagrado en la Ley 18.575, que es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, también está en el Estatuto Administrativo, y también en la Ley de Conflicto de Intereses, la 20.880. Ahora, ¿qué es la probidad administrativa? Esto es un tema. Pero sin embargo está definida legalmente la probidad administrativa, al menos en 2 cuerpos legales, y tiene que ver con la conducta funcionaria intachable y el desempeño honesto y legal en la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Es un concepto que al parecer parece un concepto fácil de entender, pero sin embargo es difícil poder entender la magnitud del principio de probidad. Lo podemos entender, de mi perspectiva, en 3 grandes aspectos que tienen que ver con la conducta intachable y el desempeño honesto y legal. Entonces, esto implica, para la doctrina, moralmente intachable la forma que los funcionarios públicos ejercemos nuestro cargo, tanto en nuestro comportamiento como funcionarios públicos como particulares. Entonces, esto supone distintas normas que nos exigen idoneidad moral para ingresar y permanecer en la administración del Estado, una vida social acorde al cargo, y otras que hay normas que nos prohíben ciertas conductas. Pero no solo esto, sino que además, no solo en cuanto al ámbito de aplicación, no solamente se refiere a un cargo público, sino también a una función pública. Entonces, cuando hablamos de cargo público, nos debemos referir primero al artículo 3º de la Ley de Estatuto Administrativo, en su letra E, que refiere como los cargos que se consultan de manera permanente o transitoria en un servicio, o sea, son los de contrata o planta, pero también a todos aquellos funcionarios, servidores, agentes y autoridades públicas que tengan un cargo, que ejercen una función de carácter público. Incluso también se extiende a los prestadores de servicios honorarios. Y ello conforme a lo prescrito en la Constitución Política, en el artículo 38, en la Ley 18.575, y también, finalmente también tenemos esto de la primacía del interés general o particular. Sin embargo, acá la ley sí nos señala que es interés general por sobre el particular. Nos dice que el interés general es el empleo de medios idóneos de diagnóstico y decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. ¿Y qué hacemos con esto? El recto y correcto ejercicio del poder público por parte de la autoridad administrativa, razonabilidad e imparcialidad en sus decisiones, integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos, rectitud en la ejecución de normas, planes y programas y acciones, expedición en el cumplimiento de sus funciones legales y acceso ciudadano a la información administrativa. Es amplio el concepto de probidad administrativa, pero sin embargo, como funcionarios públicos y también al momento de tomar decisiones, la administración, por ejemplo, cuando se instruyen sumarios administrativos o se aplican sanciones, la ley siempre nos va dando algunos parámetros para poder saber cuándo estamos infringiendo la probidad administrativa. O sea, no queda tanto a la discrecionalidad del jefe del servicio. Entonces, así la ley nos señala algunos parámetros para poder saber cuándo estamos frente a la probidad administrativa. Entonces, nos señala de qué manera protegemos la probidad administrativa. Entonces, la ley ha establecido inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar los cargos públicos, ha señalado estas llamadas declaraciones de intereses y patrimonio, y también nos señala las conductas que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa,
que la doctrina nos ha señalado que no son taxativas, sino que son solamente a nivel ejemplar. O sea, nos dice algunas cosas en las cuales nosotros, que trabajamos en la administración pública, podemos tener ciertos parámetros de cuándo estamos infringiendo la probidad administrativa. En cuanto a las inhabilidades, están en el artículo 54 de la Ley de Base. Ustedes lo pueden leer después, pero que tiene que ver con tres grandes aspectos. El primero tiene que ver con personas que tengan vigente o suscriban por sí terceros contratos o cauciones con el respectivo organismo de la administración pública, o tener litigios pendientes con la institución. También las personas que tengan algún grado de parentesco, o sea, cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con alguna autoridad o funcionario directivo de la institución. Y esto va hasta el nivel de jefe de departamento inclusive. Entonces, por eso cuando ustedes, si hacen alguna gestión de tipo de recursos humanos, dirección de personal, se le pide a los académicos, a los funcionarios que firmen estas declaraciones de parentesco, ¿cierto? O que lo declaren, tengo un parentesco en tal grado jerárquico, y luego la autoridad decide si es procedente o no la contratación. Ese tipo de declaraciones apunta a esto, a acreditar inhabilidades en el ingreso de la administración. Y además que tienen que ser personas que no se hallen condenadas por crimen o simple delito. Luego la ley, el estatuto administrativo señala que igual, en este caso igual tenemos excepciones tratándose de personas que prestan servicios de auxiliares. Las incompatibilidades, por otro lado, que también es un mecanismo de protección de la probidad administrativa, tiene que ver con incompatibilidades para el ejercicio de la función pública. O sea, por ejemplo, realizar actividades particulares en horarios para los cuales yo presto servicio, me encuentro contratado para el servicio público. Actividades particulares que se refieran a materia específica de las cuales en mi calidad de funcionario público tengo conocimiento, que debe ser analizado y resuelto por el servicio público y yo lo ejerzo como una actividad particular. Representación de tercero en acciones civiles deducidas contra el organismo de la administración del Estado, ¿cierto? Con cierta excepción, o sea, se puede, no podría representar a un tercero para demandar al servicio, salvo que me represente a mí mismo, a mi cónyuge o a algún pariente en un grado de afinidad cercano. Y esta es que es una cuarta que es incorporada, que tiene que ver con las actividades de autoridad o exfuncionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades de un sector público. O sea, primero trabajaba como autoridad o funcionario en una institución fiscalizadora y después me voy a trabajar a la empresa privada. Esa inhabilidad dura 6 meses, a la empresa privada a la cual yo fiscalizaba. Esa inhabilidad dura 6 meses, desde que expiré de funciones, en las funciones. Bueno, en cuanto a los requisitos para ingresar a la administración del Estado, también es una forma de resguardar o de proteger la probidad administrativa. Tiene que ver, bueno, ser ciudadano extranjero, con permiso de residencia, tener la ley de reclutamiento y movilización, tener salud compatible con el desempeño del cargo, haber aprobado la educación básica, al menos, o tener un nivel educacional o título profesional o técnico que exija la ley, no haber cesado un cargo público por la aplicación, por calificación deficiente o por medida disciplinaria de destitución. Ahora la ley Carín incorporó un caso que porque en el caso de destitución el funcionario no podía ingresar luego de 5 años al servicio, ¿cierto? La ley Carín señaló que hay una excepción que se puede aplicar al funcionario público de destitución, pero el fiscal puede señalar que, sin embargo, esa persona lo destituyó del servicio, pero puede volver a ingresar a otro servicio público sin cumplir la inhabilidad de los 5 años. Y no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni de hallarse condenado por delito que tenga pena de crimen o simple delito. La excepción son los accesos a cargos de auxiliares o administrativos. Pueden haber sido condenados por pena de delito, pero no aquellos que son los que tienen relación con los delitos de los funcionarios públicos, cometidos por funcionarios públicos, que tienen que ver con malversación de caudales públicos y algunos de los delitos funcionarios que se llaman. Luego, en cuanto a las declaraciones de intereses y patrimonio, bueno, esto lo voy a abordar, no es tema de la exposición, sin embargo lo voy a abordar brevemente, que tiene que ver con la ley 20.880, y en este caso las declaraciones de intereses y patrimonio deben presentar la Presidenta de la República, Ministro de Estado, diputados y senadores.
autoridades, funcionarios directivos, también los profesionales técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado, y acá lo importante es que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que le correspondan. Y además, ahora recién, bueno, y estas declaraciones de intereses y patrimonio, la ley 20.880, que pide una serie de antecedentes en este formulario de DIP que tenía a nuestra disposición la Contraloría General de la República, se exigía en el mes de marzo, ¿cierto? Pero ahora con la incorporación de la ley, de la nueva ley de compra a contar del 12 de diciembre del 2024, también se incorporó las declaraciones de interés y patrimonio para quienes intervienen en los procesos de compra. Y en este caso lo relevante es que tienen que ser todos aquellos que tienen algún perfil, que tienen alguna injerencia en la decisión de la compra y en el mecanismo de compra, pero además debe ser 2 veces al año. O sea, la deben hacer en marzo y en septiembre. Y esa es en este momento ha generado grandes problemas para algunos casos los servicios, principalmente porque hay veces personas que concurren dos perfiles a la vez, o sea, declaro como funcionario, directivo, profesional de algún nivel jerárquico y además como interventor en el proceso de compra. Entonces, ¿cuál de las 2 declaraciones firmo? Esas son las discusiones actuales que todavía la Contraloría General de la República no ha aclarado tanto. Pero yo les recomiendo hacer sus declaraciones de intereses y patrimonio en los casos que deban hacerlo, para evitar que luego la Contraloría les formule cargo y eventualmente aplique una sanción, ¿cierto? Que tiene que ver con multas principalmente. Y como un tercer elemento de protección de la probidad administrativa están estas causales que se señalan en el artículo 62 de la ley 18.575, que tienen que ver con aquellas conductas que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa. Como les decía, la doctrina ha sido clara que estas causales están enunciadas a modo meramente ejemplar. No son causales taxativas, o sea, pueden ser estas, pero también puedo entender otras que para el servicio suponen una infracción a la probidad administrativa, ¿cierto? Entre las que se puede mencionar usar en beneficio propio o de tercero la información reservada o privilegiada que tengo acceso en razón de la función pública que desempeño, hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona, para conseguir un beneficio directo o indirecto, emplear en cualquier forma dinero o bienes de la institución en provecho propio de tercero. Esto es grave, ¿cierto? Emplear dinero o bienes de la institución, ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo, utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o ajeno a los fines institucionales. Hacerse prometer o aceptar en razón del cargo o función, donativo, ventaja o privilegio de cualquier naturaleza. Acá la ley igual señala que exceptúa de esta prohibición los donativos oficiales o protocolares, o los que autorice la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. Pero en general, cualquier donativo es falta de la probidad. El millaje de los aviones también, que antiguamente cuando se compraban pasajes aéreos, después se cargaba como la cuenta del funcionario como a nivel particular, y eso también es una falta de la probidad, o sea, el millaje va para la institución que compra. Y, bueno, hay muchísimas, pero ahí yo las hice en una pequeña rueda, pero tiene que ver también con intervenir en razón de las funciones en asuntos que tengan interés personal o lo que tengan personas que se relacionen en algún grado de parentesco como cónyuge, hijo, pariente hasta tercer grado por consanguinidad y segundo de afinidad. En general son cualquier circunstancia que me reste imparcialidad, ¿cierto? Y cuando en mí concurra alguna circunstancia que me reste imparcialidad, tengo que declarar el conflicto de interés. Eso es lo fundamental. Eludir la propuesta pública en los casos que los servicios públicos no cumplimos con la ley de compra y eludimos la ley de compras y compramos directamente sin cumplir tampoco las normas de trato directo de la ley de compra. Contravenir los deberes de eficacia, eficiencia y legalidad en los cargos públicos con grave entorpecimiento del servicio o ejercicio de los derechos ciudadanos ante la administración. Esta causal es un poco más general, pero que tiene que ver con entorpecer el funcionamiento del servicio público para el cual me desempeño. O sea, no solamente como no cumplir el deber de eficiencia y eficacia como funcionario público,
sino que además tiene que ver con entorpecer el funcionamiento, perjudicar derechos ciudadanos ante la administración. Efectuar denuncias de irregularidades o falta de principio de probidad, de las cuales haya afirmado tener conocimiento, respecto de las cuales se constatare la falsedad o ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. O sea, efectuar denuncias, las llamadas denuncias falsas. Y la incorporación reciente que tiene que ver con ejercer conductas de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo que sufran las funcionarias y funcionarias en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo. Esta incorporación tiene que ver con la ley Karim. La definición de acoso sexual se remite al artículo 2 del Código del Trabajo, y en el caso de las conductas de acoso laboral o violencia en el trabajo, a diferencia de lo que ocurría hasta antes de agosto del año pasado, no se requiere la reiteración de las conductas. Antiguamente, para nosotros denunciar acoso laboral, debíamos acreditar al menos la reiteración, o sea, que ocurrió más de una vez. Ahora basta solamente una conducta, y esto también es una causal de acoso, o sea, de falta de la probidad. Además, finalmente hay que señalar que las vulneraciones graves al principio de probidad administrativa, de acuerdo al artículo 125 del Estatuto Administrativo, suponen destitución. Destitución, obviamente previa instrucción de un proceso disciplinario, de un sumario administrativo. Y destitución con la inhabilidad asociada de 5 años para ingresar a la administración pública. Y la modificación, nomás como señalé anteriormente, que esta destitución, si es para el caso de la ley Karim, no viene aparejado de los 5 años si es que el fiscal que propone la sanción dice que le quita en el fondo esta medida como accesoria, ¿cierto? Ya, y en tiempo, ya estamos justo. Conclusiones. La probidad, la transparencia y la publicidad administrativa forman parte de los principios que constituyen la organización básica de la administración del Estado, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos señala el artículo 38, inciso primero de la Constitución. La transparencia es una garantía a la probidad administrativa, o sea, debemos entenderlas en conjunto, debemos saber cómo obran nuestros servicios, y eso también nos permite saber si nuestros servicios están actuando probamente, ¿cierto? Y la publicidad administrativa, por lo tanto, fortalece el control social como ciudadano frente a la administración, que puedo saber de qué manera está actuando el servicio, ¿cierto? Y la necesidad, la coherencia y la ética en la gestión pública. Para una gobernanza responsable deben estar estos principios de publicidad, de transparencia, de probidad. Y finalmente resulta fundamental entender este ecosistema legal del principio de probidad, el cual supone, o sea, este ecosistema legal con todas las leyes que he señalado, lo cual supone un sistema coherente, transparente y probo, y permite que de mejor manera las instituciones públicas funcionen, ¿cierto? Buenos días, Carolina, muchas gracias. A propósito de la ley de transparencia, ¿cómo actúa frente al resultado de los sumarios? ¿De qué manera, cuál crees tú que es la mejor bajada precisamente para informar o transparentar esos procesos que están ocultos como a propósito del procedimiento que es secreto, pero una vez que cierran esos sumarios, ¿de qué manera se pueden visualizar? ¿Es la ley de transparencia el mecanismo para contar con información de ese tipo? Y a propósito también del derecho a las personas, ¿cómo se vinculan ambas cosas? En cuanto, ¿lo contesto? Sí. En cuanto a la ley de transparencia y los sumarios, en primer lugar, bueno, los sumarios administrativos son secretos, de acuerdo a la ley de Estatuto Administrativo, la ley 18.834. Los sumarios son secretos hasta la formulación de cargo, y de ahí solamente son públicos para la persona a la cual se le formulan cargo, y luego, bueno, tratándose de la ley de la 21.369 en el caso del acoso sexual en espacios académicos, también lo es para las víctimas o denunciantes, ¿cierto? Por lo tanto, el sumario comienza a ser conocido desde la formulación de cargos para el imputado sumariado y la persona denunciante. Luego de terminar el sumario administrativo, este es completamente afinado en todas sus etapas, ya sea con una sanción administrativa o ya haya sido absuelto el funcionario, funcionaria u otra medida,
los sumarios son públicos. Y en ese caso, las unidades de transparencia lo que deben hacer es primero constatar con la unidad que lleve sumarios o la dirección jurídica si es que los sumarios están finalizados. Si el sumario está finalizado con su decreto de término, ya sea haya sido mandado a registro a la Contraloría General de la República o haya sido tomado razón, aunque ahora con la modificación a la resolución 36-2025, todos van a registro ahora, incluso las destituciones, a excepción de aquellos sumarios que son solicitados por la Contraloría General. Pero una vez que las unidades que están a cargo de la tramitación de sumario emitan un certificado o acrediten que el sumario está terminado, se puede solicitar el sumario a través de la transparencia pasiva al organismo público. ¿Y cuáles son los mecanismos que tiene el organismo público para precaver los datos personales? Es que las unidades de transparencia o de gobierno transparente lo que deben hacer es, de acuerdo a los dictámenes del Consejo para la Transparencia, tarjar todos aquellos datos que supongan informaciones sensibles. De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, principalmente generalmente son los nombres, el correo electrónico, RUT, las direcciones. Hay dictámenes hay jurisprudencia que incluso ha señalado que cualquier antecedente que permita como develar la identidad, ¿cierto? Sobre todo de las víctimas. Pero sin embargo, los dictámenes más uniformes tienen que ver con el cumplimiento de la 19.628, que es la protección de datos personales. Entonces, mi recomendación en esos casos para las unidades de gobierno transparentes son entregar los sumarios una vez afinado, o certificado que está afinado, con tarjar todo eso, ¿cierto? Tarjar todo eso con el lápiz casi plumón negro, de manera de que no se pueda entregar esa información. Y todos esos contenidos ya son públicos. Señorita, una consulta. Hola, Mario Pinto, acá de la universidad, funcionario de imprenta. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo lo encuentra usted cuando una persona ha ascendido y han pasado 10 meses o 11 meses y que la universidad, la jefatura no te puede informar sobre eso? ¿Usted lo cree que una falta o una cosa que ellos tienen que hacer y cómo se puede resolver eso? ¿Cree que eso es normal? ¿O están cumpliendo una falta la jefatura? Yo creo que siempre uno como interesado debe recurrir a los conductos regulares en cuanto a las instancias de reclamación. Entonces, recomendaría hacer una presentación formal ante la jefatura y luego de tener noticias sobre eso, poder recurrir a la Contraloría General en caso de que no tuviese la noticia satisfactoria. Ahora, se entiende también que, igual que en la universidad de la región, todos estamos con mucha restricción presupuestaria. Y por otro lado, también tener como la otra antecedente que siempre que los funcionarios y en general las personas, los ciudadanos tienen un derecho que ingresa ya en su acervo, así como en su patrimonio, aunque se perciba con posterioridad, usted tiene un derecho al menos desde que ingresa al patrimonio como persona, ese derecho. Entonces, obviamente después me imagino que cuando le deben pagar su remuneración va a ser retroactiva, me imagino. Eso es lo que quería hacer, una pregunta. Eso. Hola. Mira, en relación a lo del sumario, que tú dijiste, a lo mejor no lo escuché, pero tú dijiste que después la información queda libre. Pero también hablaste dentro de la ley de la oposición. ¿Eso en el caso de los sumarios pasa lo mismo? Es decir, si yo estoy sumaria y esa información queda para transparencia, ¿me deberían informar a mí antes de responder sobre esa cuestión o no? ¿O no se ajusta ahí la oposición? Disculpa, ¿cuando el sumario está afinado? Cuando está terminado y ya está en transparencia, que tú dices que la información se puede dar con la información personal tajada, digamos, ¿ya? Pero se supone que supongamos que yo estoy en sumario, ya pasó a transparencia,
¿ya? Y alguien quiere saber esa información, ¿no deberían preguntarme a mí primero para ver si la quiero dar o no? ¿Cómo No. funciona la oposición ahí? Que ahí me perdí por eso. No, lo que pasa es que la oposición es en otra, a ver, es como en otra materia, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una información que obra en poder del servicio que tiene que ver con alguna información, no sé, respecto de un funcionario, de un académico, de algún proyecto que gana un académico, por ejemplo, algo así, que tiene que ver con sus derechos de tercero, en esos casos las instituciones deben dar traslado a ese tercero para que el tercero, dentro del plazo de 3 días siguientes, se pueda oponer a la entregar esa información. Distinto al caso de los sumarios administrativos, porque los sumarios administrativos son secretos por ley, solamente son públicos desde la formulación de cargos para la persona a quien se le formula cargo y para la víctima en el caso de la ley de acoso sexual en espacio académico y el artículo 49 de la Ley de Universidades Estatales, pero luego que están afinados los sumarios administrativos son públicos y en ese caso no se da traslado. Ya, ok, gracias. Agradecemos en realidad la respuesta, profesora. Y bueno, acá nuestro conductor acá nos va a indicar lo siguiente. ¿Sería una última pregunta entonces? ¿Sí? Pregunta por ahí ¿Por ahí? atrás. Hola, buenas. Tengo 2 consultas. Una, en el caso del sumario, ¿tiene un plazo definido cuánto dura la investigación? Porque aquí se sabe mucho que hay sumarios que son eternos y nunca se cierran. Y por otro lado, en caso de la probidad, ¿qué pasa en las relaciones que son pololos, parejas, jefe y subalterno? ¿Cómo actúa ahí la probidad? Porque no hay nada en papel que diga que sean cónyuge o algo, que tengan una relación. ¿Qué pasa en ese caso? Ya. Gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que tiene que ver con el tiempo de los sumarios administrativos, bueno, este es un gran tema. Los sumarios administrativos, por regla general, bueno, la ley, la 18.834, distingue entre investigaciones sumarias y sumario administrativo. La investigación sumaria debe hacerse en 5 días. En el caso de los sumarios administrativos se debe hacer en 20 días, prorrogable hasta 3 prórrogas, son 60 días. Sin embargo, en la práctica, la administración, y luego con conocimiento de causa, porque estuve muchos años a cargo de la unidad de sumarios de la Universidad del Paraíso, en la práctica ocurre que los sumarios administrativos tienen muchas más diligencias de las que uno espera, o las mismas personas que comparecen como denunciantes o denunciados piden diligencias, sumariales, etc. Ahora, algunos administrativistas dicen que en la materia de sumario administrativo se debe aplicar la figura del decaimiento administrativo, que significa que en el plazo de 6 meses, si es que no se investiga dentro de esos 6 meses, el acto administrativo pierde efecto. Sin embargo, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República dice que los plazos para la administración no son fatales. ¿Qué significa esto? Que en general la administración tiene los plazos de la responsabilidad administrativa para poder llevar un sumario sin que tenga vicios, o sea, hasta 4 años. Ahora, pero eso no digo que eso ocurre, pero no es reclamable, o sea, es reclamable el retraso. Entonces, el retraso es que si le instruyeron una investigación sumaria y pasaron los 6 días, ¿por qué no ha cerrado? Pedir cuenta de las diligencias. En el caso de los sumarios administrativos tienen que ser 20 días hábiles y pedir cuenta de las diligencias, recomiendo, o pedir la resolución de que se prorrogó el plazo. Ahora, en cuanto a lo segundo, que tiene que ver con la falta a la probidad. Bueno, la relación en general se trata de consentimiento. En materia de universidades estatales, se dictó la ley la 21.369 que regula el acoso sexual en espacios académicos y que se refiere, precisamente el legislador dictó esa ley para regular las relaciones de asimetría que existen en los planteles educacionales, sobre todo universitarios, que tiene que ver con estos
consentimientos viciados entre, por ejemplo, cuando se producen relaciones entre estudiantes y académicos o académicas. Y también, y entonces en esos casos se pueden instruir sumarios, sin embargo las definiciones de falta de la probidad queda entregado al jefe del servicio, de que lo entienda como una falta de la probidad que merezca una sanción, porque si es falta de la probidad solamente se puede aplicar la medida de censura, multa, suspensión. Cuando son falta grave de la probidad se puede aplicar hasta la destitución de un funcionario público. Ahora, con todo, hay que mirar también la ley Karim, que también regula el acoso sexual y el acoso laboral y la violencia en tercero, y ver cómo, de qué manera esas relaciones se pueden enmarcar en algún tipo de esas conductas. Además, las universidades estatales tenemos el mandato legal de tener reglamentos que regulen el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el espacio universitario. También habría que ver esa ley, ese reglamento acá en la Universidad de Playa Ancha, que al menos yo lo desconozco, de manera de cómo se han regulado las relaciones que se den en situaciones que no tengan la misma jerarquía, ¿cierto? Obviamente siempre pensando que las relaciones también suponen consentimiento, y eso como que lo va determinando la autoridad en caso a caso, porque las relaciones personales siempre son difíciles. Por eso el derecho, que todo regula, hay tantas relaciones que el derecho no abarca eso, ¿cierto? Entonces yo recomendaría mirar todos esos elementos para poder formarse una impresión sobre el caso que tú me consultas, que me imagino que es algo que tú conoces. Eso podría señalar. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la participación y las preguntas muy pertinentes y relevantes para el caso. Y a continuación, para finalizar las exposiciones, invitamos al señor abogado Cristian Viera, de la Universidad de Valparaíso. ¿Dónde esté más? No, acá. Perfecto. Bien, buenas tardes. Yo llevo como 30 años acá en Valparaíso. Yo no soy de acá, soy un migrante interno. Llegué de Curicó cuando era cabrito a estudiar en la Universidad Católica, pero nunca he estado mucho en Playa Ancha. Entonces tenía clase y tomé una micro y estuve muy perdido. Me decía, ¿dónde está la Facultad de Odontología de la UB? No sabía que yo soy de la UB. Y es bonito Playa Ancha, ¿eh? Yo he venido poco a Playa Ancha. Bueno, eso es lo primero. Mi nombre es Cristian Viera, soy profesor titular en la Universidad de Valparaíso y soy académico de la Escuela de Derecho. Una primera prevención. Yo no soy profesor de Derecho Administrativo, por lo tanto, en ese sentido, la colega es la encargada y pertinente para responder preguntas tan concretas como las que se acaban de hacer. Yo soy profesor de Derecho Constitucional. Y los profesores de Derecho Constitucional trabajamos con un instrumento que es la Constitución, que no dice mucho. Tiene puras fórmulas abiertas. Y es una opción política que sean abiertas. ¿Por qué? Porque las constituciones tienen que ir adaptándose y ajustándose a cómo va cambiando la sociedad. Entonces, la propuesta, y se lo señalé quien me invitó, decía derechos y deberes de los funcionarios, que suena como ¡ah! Yo creo que esa es una propuesta más bien para un administrativista. Entonces yo le escribí, oiga, muy bien, encantado iría, pero yo no tengo idea de deberes funcionarios. Lo que sí puedo ofrecer son tres cosas. Uno, una reflexión sobre el debido proceso, que es un derecho constitucional y eso es lo que quiero enfatizar. Lo segundo, una reflexión sobre la ley Karim, porque me toca participar en la unidad. Tiene un nombre complejo, pero no es solamente unidad de género. Entonces me acaban de integrar con motivo de la ley Karim, es necesario tener un especialista en derechos fundamentales y yo estoy ocupando ese rol en mi universidad. Entonces, desde la práctica que me ha tocado ver, conversar sobre la ley Karim, sobre todo porque son palabras abiertas las que hay detrás. Y en tercer lugar, una reflexión a propósito de la pregunta sobre el acoso sexual, pero determinar qué es lo que pasa con la ley, porque la ley genera puros problemas. A pesar de que hay letras, las letras no dicen mucho y están generando más problemas que soluciones. Bien, esas tres son las cositas y me dijeron 20 minutos, espero no tomarme los 20, menos para no aburrir. Ya, pero lo primero, ¿desde dónde pienso lo que pienso? Y es una prevención.
Yo pienso en torno al Estado. Y cuando uno piensa al Estado, hay diferentes maneras de aproximarse al Estado. Y una propuesta clásica para enfrentarse al Estado es pensar al Estado como el leviatán, ¿no? Opresor. Entonces, como es este monstruo, es necesario ponerle límite. Eso es muy de los liberales, ¿no? Por eso los liberales tienen cierta hostilidad al Estado, porque el Estado es el leviatán. Yo no considero el Estado eso. Yo trabajo con otra categoría en la teoría del Estado. Una teoría que se construye a comienzos del siglo XX, está principalmente fundada en un teórico alemán que se llama Hermann Heller. Y yo entiendo más bien el Estado como comunidad. Nosotros somos el Estado. ¿Bien? Entonces no es el opresor, sino que es la comunidad. Y eso tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, tiene un rendimiento político en materia de derechos sociales. ¿Por qué hay derechos sociales? Bueno, porque el Estado somos nosotros. Y nos hacemos entre todos cargo de nuestras desigualdades que existen en la estructura. En cambio, un Estado que es opresor le tenemos que poner límite. Y hay otras concepciones. Entonces, primero, como desnudar desde dónde pienso lo que pienso. Y pienso lo que pienso desde una teoría del Estado en términos solidarios. Sin embargo, bien sabemos que el Estado es reactivo, el Estado es lento, el Estado es pesado. ¿Y es pesado a qué? Al cambio cultural y también a los derechos fundamentales. Y nosotros que somos todos y todas funcionarios y funcionarias públicas, bien sabemos, y de hecho había una pregunta que no me han pagado 10 meses, yo he estado 1 año y medio sin que me paguen una asignación también. Porque el Estado es lento, pesado y sobre todo reactivo al cambio cultural. Y sobre eso, y me voy a agarrar algo de la presentación de la colega, que tal vez podemos tener un punto un contrapunto, me voy a detener en el debido proceso. Esta es una regla muy bonita, más que una regla, no es regla, es un principio. Pero esto no se ha entendido así siempre. Dice, está pensando en el proceso penal, ¿no? Entonces, muchos discuten si estas reglas se aplican o no a la administración. Y por eso el sumario es secreto. Dice, antes era secreto todo, y uno llegaba a la sanción. Y no sé si ustedes saben de dónde viene la palabra el sumario y por qué es secreto. Y eso es muy antiguo, viene de como del siglo XVI, del proceso canónico. ¿Qué tiene que ver el derecho canónico con nosotros? El proceso canónico, porque el proceso canónico es un proceso que se caracteriza por la escrituración en el momento de la formación de la prueba. Y ese momento de investigación se llamaba sumario, luego pasó al proceso penal y también se trasladó a la administración del Estado. ¿Y qué caracterizaba? Piensen, en el momento del gran inquisidor, el secreto. ¿Y cuándo se hacía público? Cuando llegaba el momento, luego en el proceso penal, del plenario. Y en el caso de la justicia en Chile hasta el año 2000, todo eso se concentraba en una persona que era el juez. Entonces una persona que estaba en el sumario y que era acusada y luego era sometida a proceso y luego acusada, cuando llegaba al juicio era una mise en scène, era condenada. Porque el mismo que investigaba, juzgaba. Eso era una aberración. Y estuvimos con eso hasta el año 2000. Y estaba la Constitución del 80 que decía, corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justa. Suena bien. Pero aquí de nuevo, la tipología es fundamental. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Qué es la razonabilidad y la justicia de los procedimientos? Y esto vuelvo al tema, el Estado reactivo, lento, pesado. Aquí en el Estado hemos aprendido a trompicones, a tropiezos. Lo mismo con el principio de publicidad y transparencia, que ese principio es del año 2005, pero costó horrores que lo pudiéramos hacer carne. Por ejemplo, las preguntas que han surgido acá. Vamos aprendiendo de a poco. Porque ¿cuál es la regla en materia de investigación? Secreto. Entonces ahí ¿qué tenemos? El leviatán. Pero relaja la vena. ¿Qué tenemos como derecho constitucional? Que tenemos derecho a un procedimiento racional y justo. Y si el procedimiento es racional y justo, cuando estamos hablando en esta materia, ¿qué tiene que ver? Yo estoy sumariado, por ejemplo, tengo derecho a defenderme. Por eso lo que en un principio era secreto, hoy día ya no es tan secreto. Y más que la palabra secreto, me gusta más la palabra confidencialidad. Son confidenciales. Porque la persona, la víctima, pero también el denunciado, tiene derecho a defenderse. Porque en un procedimiento, aunque sea administrativo, tenemos derecho a presentar ciertas pruebas. Y esto ha terminado, y la colega debe saber, centenares de recursos de protección.
centenares, porque esto, claro, la administración no aprende, va a Contraloría que también es medio pesado, pero cuando llegan a la justicia siempre terminan concediendo que lo que ha habido una infracción al racional y justo procedimiento, no por ese inciso que es el sexto, sino porque se inventa un chamullo que tiene que ver con las comisiones especiales, que es justo el inciso que está arriba. Pero esto desde la perspectiva nuestra, de los ciudadanos, porque más que deberes, me interesa conversar sobre derechos fundamentales. El derecho a un procedimiento racional y justo tiene que ver con un momento en que tengamos derecho a defendernos, incluso si estamos sumariados. Y también decía Carolina sobre la publicidad. La publicidad es una garantía democrática, porque si el Estado somos nosotros, tenemos derecho a eso. Y claro, a un costo muy alto para nosotros y nosotras. El costo para nosotros y nosotras es muy alto. O sea, por de pronto yo no manejo un peso. Soy un modesto profesor que estoy encerrado en el tercer piso de mi escuela. Y tengo que hacer declaración de patrimonio. Y como estoy casado en sociedad conyugal, encima tengo que hacer el de mi esposa. Es un costo altísimo. ¿Pero por qué el costo es altísimo? Porque es un costo democrático. O sea, la democracia nos impone eso. ¿Y por qué nos impone eso? Bueno, porque finalmente el Estado somos nosotros. O sea, es bien bonita como la justificación desde esta perspectiva, porque uno puede decir, no, es el peso, es la... Pero ¿por qué hay transparencia? ¿Por qué hay publicidad? Porque la democracia lo reclama. O sea, de nuevo, una invitación, ¿desde dónde estamos pensando la teoría del Estado? ¿Vale? Y en materia muy sumaria y todo lo demás, confidencialidad. ¿Y por qué tenemos derecho a defensa? Y eso es donde está, de toda la vida ha estado en las constituciones. ¿Bien? Eso es lo primero. Lo segundo, ley Cari. A nosotros nos rige la ley, que lo dijo mejor la colega que yo, la ley de las bases de la administración, y el artículo 62 hace una remisión al Código del Trabajo, ¿no? El número 10 hace la revisión que en materia de conducta de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, nos rige el artículo 2 del Código del Trabajo. ¿Bien? Entonces uno dice, acá está, vamos. ¿Qué dice el acoso laboral? Ley Cari, que yo creo que es una muy mala ley. Y está generando puros problemas en todos lados. ¿Y por qué está generando? Porque primero, el acoso es más sistemático, ¿no? Entonces el acoso, y eso venía de antes. Si la novedad de la ley Karin está en lo que se termina sancionando, que es un acto. Esa es la novedad, primera cuestión. Un acto. Basta un acto, pum, y se puede generar. Pero, ¿dónde está? Porque el acoso, bueno, toda conducta que constituya agresión. Claro. Uno piensa inmediatamente golpes, violencia física. Pero la violencia no es solamente física, sino también psicológica. También podríamos, en el lenguaje cotidiano, podríamos entender. Pero ¿dónde está el problema? Hostigamiento. Si alguien me ayuda con lo que es el hostigamiento, yo le agradecería mucho, porque yo estoy en la unidad que ve estas cosas en la universidad y hasta el día de hoy no lo tengo claro. Porque aparece esta ley, nosotros empezamos a implementarla desde el segundo semestre del año pasado, ¡fai! Y nos llovieron. ¿Qué es hostigamiento? Entonces, de nuevo, ¿cómo se hacen las normas jurídicas? Las normas jurídicas tienen se llama tipología, una manera de escribirse. Y cuando estas maneras de escribirse son amplias, solo la práctica nos va a ir ayudando a definir estas conductas. Pero para estas cuestiones, yo más que la apertura del enunciado normativo, prefiero la regla. Entonces, a la pregunta que hacía la colega, ¿qué pasa con aquellas? Si no hay regla, no pasa nada. Mi respuesta es así. Si hay dos pololos y no hay regla que lo prohíba, no pasa nada. Siempre cumpliendo las condiciones de consentimiento. Entonces, por ejemplo, en una unidad académica hay una polola y un pololo que se aman y viven felices, y no había una regla que lo impedía, ahí no pasa nada. El punto es que hay lugares donde eso no está permitido porque hay una regla. Por ejemplo, en el Ministerio Público. En el Ministerio Público hay una regla que no puede haber relación de subordinación entre personas que tienen vínculos de parentesco. Un esposo con una esposa, cónyuge. Pueden vivir, las convivencias no. Pero hay una regla, no se puede. Entonces, la pregunta, en nuestros protocolos, ¿tenemos una regla? Si no hay acoso, si hay consentimiento, si es consensuado, si no hay regla, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos rigen las reglas del derecho público, que es de interpretación estricta. Entonces, vuelvo atrás. ¿Qué es el hostigamiento?
es una palabra que solo la práctica y los años nos van a ir permitiendo entender cuándo hay hostigamiento. Entonces serán los casos, cada caso, los que nos va a permitir ir iluminando. Entonces, si es una pregunta, ¿y qué pasa? Bueno, son los casos que irán surgiendo los que nos van a ir permitiendo afinar en nuestras unidades, luego en la jurisprudencia administrativa y luego en la jurisprudencia judicial. Pero por ahora estamos un poco a tientas. No sé si estás a cargo, estamos como viendo. En cada caso, viendo. Entonces, solamente será la sistematicidad de los casos y los patrones los que nos permitan dilucidar cuándo se da eso. Porque uno puede decir, no, está la ley. ¿Qué es el hostigamiento? Entonces no voy a poder tener. Y lo tercero, y con esto cierro, quisiera problematizar sobre todo el acoso sexual fuera de la universidad. Sobre todo quienes trabajamos con estudiantes, aquí hay una cuestión súper compleja. Porque la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, tiene un artículo 2 que define el acoso sexual. Y es bien descriptivo, ¿no? Entonces, como tiene tantas conductas, está bien hecha, ¿no? Porque dice, cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal o no verbal. Entonces, ya nos ayuda para poder entender. Que sea física, presencial, virtual, telemática, todas esas cuestiones, aunque son por vía ejemplar, nos van permitiendo achicar el ámbito de discrecionalidad, que es no deseada o no consentida por la persona que lo recibe. Por lo tanto, a la pregunta suya, ojo, si hay consentimiento, ahí hay problema, pero si no hay consentimiento, es acoso. Pero el problema está en el inciso tercero. Para los efectos de esta ley, quedan comprendidos todos aquellos comportamientos o situaciones que sean realizados o que tengan como destinatarias personas que cursen programas de pre y posgrado, desarrollo en función... No, perdón, en el cuarto. Aquí está el problema. La potestad de las instituciones de educación superior para investigar y sancionar de conformidad con esta ley se extenderá a los hechos o situaciones que se enmarquen en actividades organizadas o desarrolladas por instituciones de educación superior o por personas vinculadas a ellas de conformidad con el inciso anterior. Y aquí viene el problema. Ocurran o no en espacios académicos o de investigación. ¿Bien? Especialmente si tales hechos o situaciones afectan el buen desenvolvimiento de los fines o propósitos de dichas instituciones. El ejemplo emblemático que está ocurriendo, porque una cosa es que nosotros seamos universitarios, en sentido amplio, funcionarios académicos, estudiantes, y otra cosa es que estos actos se produzcan en actividades académicas dentro o fuera. ¿Y qué es lo que está pasando? El ejemplo emblemático de lo que está ocurriendo, ciertas situaciones que se producen de acoso o abuso en contextos privados. Un carrete. Nosotros somos de la universidad, salimos a carretear. Se aplica esto y aquí todavía no hay solución. Porque a veces, nosotros en la universidad, no sé cómo estarán los sumarios, en algún momento se ha sumariado actividades privadas, del ámbito privado, absolutamente privado, pero son de dos personas vinculadas con la universidad por aplicación de este inciso. Y me imagino que yo lo sé, no me ha tocado a mí todavía. Pero esto entonces ya empezó a terminar en la justicia. Entonces tenemos un caso de una estudiante de la Universidad Diego Portales que había un cumpleaños y en ese cumpleaños esta estudiante abusa sexualmente de otra compañera. Era un cumpleaños. Y en la Universidad Diego Portales, todo esto es público, ¿no? Yo lo sé porque esto lo enseño también en la clase y son sentencias de tribunales de recurso de protección. Entonces esto es público. Entonces la universidad abre un sumario. ¿Por qué? Porque se trata de dos personas vinculadas a la universidad y como dice en contextos no universitarios, académicos dentro o fuera, inicia el sumario, a la niña que provocó el acoso la expulsan y ella presenta un recurso de protección el año 24 y la Corte Suprema revocó la decisión de la universidad porque entendió en esa jurisprudencia que aunque se tratara de un acto de acoso, si no tiene que ver con legitimar o no el acoso, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? Oye, no es la universidad la encargada de investigar los delitos. Aquí es el Ministerio Público y habrá que tomar sanciones y tendrá que esperarse esos resultados.
y revoca esa decisión, la niña puede volver. O sea, no quiero decir que hay que normalizar el abuso sexual, pero eso es un ámbito privado. Pero hay otra jurisprudencia más reciente, de ahora del año 25 de marzo, que a la misma hipótesis, una sanción análoga le concede el favor a la universidad. Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos construyendo, porque son leyes muy recientes. Entonces, ¿cómo se van construyendo las definiciones a estas cláusulas? Con la práctica. Y con la práctica de años y más o menos sistemática. Entonces, si tienen preguntas, lo que podemos hacer es ensayar entre todos criterios de solución. Pero todavía, como es tan reciente todo, no hay criterios determinantes. Porque finalmente es la Corte Suprema la que tiene la última palabra en todas estas cuestiones. Y la Corte Suprema es bastante equívoca en su comportamiento. Muy bien, eso. Agradecemos al abogado de la Universidad de Valparaíso, especialista en Derechos Fundamentales, señor Cristian Viera. A continuación, si quisiera alguien presentar alguna consulta, David López está solicitando la palabra. Sí, me gustaría antes de las consultas plantear algunos temas que tal vez pueden abordar o les pueden servir para las consultas. En el caso del planteo que se hizo sobre el pololeo, yo entiendo porque a veces muchas de ese tipo de consultas entran a la universidad o de amistades, como que alguien obtuviese el cargo, yo lo entendí desde ese sentido, como que no está normado, pero sí hay otras cosas que están normados que uno podría apelar en el caso que hubiese alguna situación injusta, en términos que se otorgase un cargo que no correspondiera, que fue a concurso, en fin, hay que buscarlo por otro lado. Pero esa situación en particular, como dijo el profesor, no está. Ahora bien, otros temas que están hoy día en la conversación, en la palestra, que algunos hay proyectos de ley, hay uno que está referido a las licencias médicas. Cuando se hablaban de derechos y deberes, nosotros como funcionarios también tenemos ciertos deberes y derechos, pero hay algunos que están como en el límite, que están en una situación que incluso son muy mal mirados. El Estatuto Administrativo tiene un artículo particular que establece que un funcionario que sufre un accidente laboral o ese tipo de enfermedades profesionales no está considerado como salud irrecuperable en los tratamientos de otro artículo, que es el 151, que establece que el jefe superior puede establecer que ese funcionario tiene salud incompatible con el trabajo. Es algo que se ha estado aplicando más en región metropolitana que acá, pero a veces es por un tema de capacidad, porque se hace a través de los COMPIN y el año pasado había una persona para toda la región, pero es algo que se está haciendo cada vez más sistemático. Entonces, hay que tener ojo en el uso de la licencia médica. El proyecto de ley lo que pretende es sancionar tanto al emisor de una licencia médica falsa como a la persona que lo recibe. Y hay distintas situaciones que hay que diferenciar. Entonces, evidentemente, esto no es para un prenatal y un postnatal, pero sí hay otro tipo de enfermedades que no necesariamente son del aspecto laboral que yo tuve por mi ejercicio del trabajo, que pueden ser cáncer, que tienen otro tratamiento y tienen otras salidas, pero ahí es muy importante que las asociaciones de funcionarios estén al pendiente, porque muchas veces esas personas están en una situación vulnerable, entonces no necesariamente saben bien cuáles son sus deberes y derechos. Evidentemente, asistir al trabajo es un deber. Y eso muchas veces, recientemente en la universidad también se están haciendo algunos sumarios, tiene que ver con que hay gente que tiene cualquier problema o simplemente es muy impuntual. Entonces, los atrasos reiterados es un deber de nosotros, la asistencia a nuestro trabajo, y también no se entiende en todos los casos así. Evidentemente, una persona que tiene súper poco claro ese límite, pero también es una causal que si uno no cumple con la asistencia en los trabajos, es causal de un sumario, y eso puede significar la destitución. Y ha habido también recientemente muchos de esos casos. Lo que pasa es que a veces no se hacían porque no existía internamente la fiscalización de esos procedimientos. Pero es muy importante que se haga. Ahora, eso lo quiero dejar planteado porque es algo que está conversando mucho, se está hablando de que el Estado es muy grande. La otra vez el ministro Marcel como que dio una explicación referente a lo que decían del aumento del 60% de funcionarios públicos, dijo no, eso debe ser por las universidades o las municipalidades, o sea, trató de tirar para el córner y no necesariamente es así. Pero es importante que nosotros nos informemos de aquello.
porque también se presume conocida la normativa una vez que la ley está publicada en el diario oficial, pero no todo el mundo la conoce, y además hay muchas modificaciones que en el transcurso del tiempo hacen que ciertos artículos del Estatuto Administrativo, del Código del Trabajo, se modifiquen y no necesariamente nos enteramos. Entonces, todas estas actividades de socialización son muy buenas. Y también ustedes las pueden pedir a través de las unidades de capacitación de las universidades, porque cada vez hay más cosas que hay que estar atentos. Cualquiera de nosotros puede ser materia de estar formulado cargo en un sumario por cualquier cosa. Antiguamente era muy común el tema de los extravíos de los data o cosas por el estilo, por la responsabilidad administrativa del funcionario de ese bien dentro de la universidad. Y yo quería preguntarles a los expositores, ¿cómo ven ellos el tema de la Contraloría? Porque la Contraloría también, a través de dictámenes de Contraloría, muchas veces interpreta la ley, y los dictámenes no son fáciles de encontrar. O sea, uno los puede buscar en la página web, alguien que es abogado los buscará más rápido y entenderá, y tampoco uno sabe, como funcionario público universitario, en qué fecha salen esos dictámenes. Que algunos, el más reciente y el más conocido por llevaba una semana en ese momento, nueva Contralora, fue el referido a la confianza legítima. No que no existiera, sino que no se iba a ser parte de la Contraloría de las materias laborales, en este caso, que tuvieran, se me olvida la palabra, pero que en el fondo tuvieran la posibilidad de judicializarse. Entonces, uno, como para hacer un punto, y creo que les puede ser útil para cualquiera de los que está acá presente, ¿qué opinan ustedes de eso en términos de cómo se debiese informar un funcionario, de cómo varía un poco esas interpretaciones? A veces una región difiere de otra región, y también creo que les puede ayudar un poco a ellos para entender cuál es el rol que juega acá en todas estas leyes, lo que es la Contraloría. ¿Cuál es la pregunta? Las preguntas son dos. Uno, ¿cómo un funcionario común y corriente puede enterarse de los dictámenes de Contraloría, que son durante todo el año, para estar informado del nuevo criterio que se puede aplicar a una ley? Y la segunda es respecto a la confianza legítima, porque es algo que fue muy reciente. Si ustedes opinan que está en lo correcto, pues es un tema que todavía está en cuestionamiento, y qué es lo que cambió y qué es lo que no cambió. Explicarle un poquito el dictamen acá a las personas que están presentes. Yo cacho menos de esto. Esto es derecho administrativo, así que... ¿Me escuchan? Sí. A ver, en cuanto a los dictámenes de la Contraloría General de la República, bueno, la Contraloría General, los dictámenes de la Contraloría constituyen jurisprudencia administrativa, y como jurisprudencia administrativa, los dictámenes son obligatorios para los funcionarios públicos en cuanto la Contraloría General de la República hace una función de interpretación de la ley. Eso se establece en el artículo 6º de su Ley Orgánica Constitucional, y además se establece que los servicios públicos tenemos la dependencia técnica por parte de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, como bien dice David, los funcionarios públicos tenemos la obligación de conocer los dictámenes. Ahora, ¿cómo los conocemos? Por lo general, bueno, a las direcciones jurídicas nos llegan los dictámenes, a los rectores de las universidades llegan, y por lo general se traspasan a las direcciones jurídicas. Ahora, en el caso de los funcionarios que quieren internalizarse sobre eso, yo les recomiendo que entren a la página de la Contraloría y tienen un banner, creo, en el lado derecho, en cuanto están los boletines de los últimos dictámenes de las últimas auditorías. Por lo general la Contraloría hace auditoría a universidades todos los años, pero de distintas regiones. Y eso siempre es bueno, mirar sobre todo las normas, como decía David, de cumplimiento de la asistencia, el tema del cumplimiento de la docencia por parte de los académicos, el pago de la asignación y de los bonos, que también son temas, los viáticos, que siempre están observando. Por lo tanto, les recomiendo ingresar al www.cgr.cl, y hay un banner que aparece jurisprudencia, parezco que estoy publicitando la Contraloría General, no trabajo para allá, pero en el banner ahí aparece un compilado de jurisprudencia. Ahora, en cuanto a lo de confianza legítima, no venía preparada, pero sí, esta materia la he visto con mis alumnos. Bueno, la confianza legítima es un principio general del derecho.
¿Por qué? Porque es un principio que ha sido reconocido a través del precedente administrativo, a través de la jurisprudencia administrativa, más no está establecido en normas concretas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el precedente que ha ido formando el principio de confianza legítima ha ido ya estableciéndolo como una jurisprudencia, siendo reconocida por la jurisprudencia judicial. Ahora en concreto supone la confianza de que la actuación de la administración respecto a su funcionario ha sido de cierta forma, por lo tanto va a continuar siendo así, en términos sencillos. Ahora, lo que ocurre es que hasta antes del 6 de noviembre del 2024, lo que nosotros sabíamos sobre la confianza legítima respecto de las contratas era que para la Contraloría General de la República, una persona que prestaba servicios para la Administración del Estado que tenía al menos 2 renovaciones consecutivas, significaba que tenía la confianza legítima de que el servicio le iba a seguir renovando. Por lo tanto, los servicios públicos, por lo general, un prestador honorario o una persona que tenía una contrata por 1 año renovada por el año siguiente, si cumplía los 2 años, entendía que tenía la confianza legítima y por lo tanto el servicio no lo podía desvincular si es que no era por alguna razón motivada. O sea, era motivar el acto administrativo y no solamente señalar que no estaba dentro de las prórrogas de contrata de noviembre del año en curso, ¿cierto? Eso era así. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema fue señalando en algunos fallos reiterados que los funcionarios, para la Corte Suprema, la confianza legítima suponía que el funcionario debía tener al menos 5 renovaciones continuas. Hasta antes de que asumiera la Contralora Dorothy Pérez, hubo una discrepancia entre la Contraloría y la Corte Suprema, en que la Contraloría se mantenía que para ello eran 2 años y la Corte Suprema decía que eran 5. Entonces, ¿qué ocurría? Que los funcionarios públicos, cuando no estaban conformes, iban en general los servicios públicos reclamaban el criterio de la Corte Suprema. Sin embargo, los funcionarios alegaban el criterio de la Contraloría. Con el dictamen de la Dorothy Pérez, de la Contraloría General de la República, quedó claro que los funcionarios públicos que quieren reclamar por se le ha puesto término anticipado a su contrata y ya tenía más de 2 años, se dijo que atendido que estos casos correspondían a materias que eran contenciosas, que se habían judicializado, debía recurrirse a los tribunales ordinarios de justicia y por lo tanto, por esa vía lograron pronunciamiento por los tribunales y para los servicios públicos ha sido entendido esto de la siguiente forma. Por lo tanto, todos aquellos funcionarios que no tengan, que tengan menos de 5 años más de 5 años de renovaciones continuas, en esos casos se aplica la confianza legítima que tiene la legítima expectativa de que va a seguir siendo un funcionario del servicio. Y por lo tanto, eso ocurrió que durante diciembre del año pasado, las direcciones jurídicas de los servicios públicos empezamos a llenarnos de reclamos de funcionarios ante la Contraloría General de la República y luego de recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones o no sé, tutelas pidiendo la confianza legítima en el fondo. Y ahora, bueno, ahí estamos esperando fallos de la Corte, pero la Corte se ha mantenido en que son 5 años para ellos. Por lo tanto, todos aquellos funcionarios que tenían la legítima expectativa y que con 2 años ya estaban dentro de la contrata de la institución, con este dictamen de la Contraloría General de la República, perdieron esa certeza. Entonces, ahora se esperan los 5 años. Eso. Bien, ¿alguien quisiera consultar algo brevemente, por favor? Silvio Amonde, por favor, senador. ¿Aló? Sí. de la contrata, pero ¿qué bien puede ser prudente? Sí, más que prudente hay ciertas normas básicas porque este es un camino que cada universidad tiene que recorrer de manera propia porque hay una independencia administrativa, si bien nos rige el estatuto administrativo. Ahora, los requisitos básicos que normalmente se toman en cuenta como referencia, pueden ser más que ello, se habla de 5 años mínimo.
En función de aquello también es coherente con lo que sería la confianza legítima, pero normalmente se analiza algo que va más allá, que tiene que ver cuál es la planta en el sentido del diseño de cuántos funcionarios debiesen existir en la institución para que funcione plenamente en todos sus ámbitos. Y esa es una discusión que muchas veces no se hace. Incluso la discusión que no se hace muchas veces es el costo por carrera, porque a veces también hay un tema misional de las universidades de tener carrera como filosofía, por ejemplo, que cada vez las matrículas son menores, pero nadie se le ocurriría decir en una universidad que no debiese existir la filosofía. Entonces, en esa discusión interna se tiene que llegar también a un reglamento de carrera funcionaria que establezca esto como lo acordado. Está lo básico que es el requisito, 5 años de ahí para arriba, y después está lo deseable. Y en función de aquello es un tema que tienen que trabajar, y también la ley de universidades estatales abre la posibilidad de que se revisen los reglamentos de recursos humanos, creo que dice la palabra en la ley, en las instituciones. Entonces, como todos estamos cambiando de estatutos más o menos recién, es una tarea que ustedes se van a tener que poner de acuerdo, porque también, dependiendo de la antigüedad de esa universidad, hay universidades que son mucho más nuevas y otras que llevan, no sé, 100 años. Entonces también hay que ver un poco ahí cómo se hace. Yo creo que es algo intermedio, ¿no? 5 años a veces es muy poco, porque también tú generas expectativa. Cuando hablas del requisito mínimo de 5 años, hay muchos que tal vez cumplan ese requisito, pero después tienes que tener criterios de desempate, que es lo mismo que a veces cuando uno postula a otros beneficios como la ley de incentivo, que tú sabes que ahí se calcula en función de la cantidad de días que se alejan de la fecha de cumplimiento del requisito. Entonces, en función de aquello, no es el único, y eso es una gran tarea que te van a tener que enfrentar, porque tú hablas de ese requisito básico, pero después tienen que haber otros componentes. Y esos otros componentes también te van a dar un puntaje, puedes decir, lo que tiene que ver con las calificaciones, tiene que ver con el tema de la capacitación y formación, y entonces el antecedente de la antigüedad es eso, un antecedente que tiene que estar medido en la realidad propia de la universidad, que los incorpores a todos, pero que en el fondo que hable también de este diseño, de cuánta gente yo necesito. Muchos fueron hechos hace años, tú lo sabés mejor que yo, cuando las universidades eran mucho más pequeñas, con menos facultades, con menos unidades. Incluso ahora hay más exigencia en las leyes de tener unidades de género, de tener unidades especializadas de sumario, entonces que eso te va aumentando un poco la planta. En que hay que trabajarlo, porque antes todas cumplían porque lo enmarcaban en que su planta era tan antigua que en función de la planta del año de la Cocoa RAF sí se cumplía el 80-20, pero eso era una falacia, era cuando decíamos que nos anulábamos. Pero en estos nuevos procesos, porque ustedes han tenido un proceso de incorporación a planta, nosotros también estamos en eso en la universidad. La primera discusión fue llegar a cuál es el N, es decir, cuál es la cantidad de funcionarios que uno debiese tener dentro de la planta. Y ahí, cuando entre en el reglamento de carrera funcionaria, hay que tratar de tender al 80-20, porque es lo que hoy día te asegura una estabilidad más allá en el tiempo. Pero sí, evidentemente es eso que muchos, el mundo político, la misma Contraloría, de repente se ha hecho el sordo o el loco, el Larry, porque sí te permito, pero déjame terminar la idea. Ya, dale nomás. Sí, que la pregunta es interesante, pero hay algo que no está presente en esta discusión. ¿Para qué planta? Pero es que esa pregunta es súper interesante, porque el sentido de las plantas, porque aquí estamos pensando de la perspectiva del cumplimiento de requisitos, estatuto administrativo, todo eso que es importante y relevante. Pero ¿por qué hay planta? Y eso es una garantía de nuevo del sistema político de la democracia, porque los funcionarios están ahí independientes de los gobiernos. Entonces, en algún momento en este país se hizo una opción política que los funcionarios públicos eran prescindibles y achicamos las plantas y generamos un N y estamos mirando de la perspectiva del sistema orgánico. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer no es la orgánica, es ¿para qué la planta? Pero no es la estabilidad del funcionario, porque la estabilidad del funcionario es la garantía democrática de que lo importante, que tiene que ver la impersonalidad del poder. Lo importante es la institución. Y como lo importante es la institución, las autoridades contingentes no pueden disponer. Entonces, cuando uno piensa en la inamovilidad, uno no puede pensar en la inamovilidad de uno. Que, enhorabuena, ¿no? Pero no es porque
es el derecho del trabajador, es la importancia de la institución. Entonces yo siempre he defendido la carrera funcionaria desde la perspectiva de las plantas, que es más atrás la pregunta. No es solamente el requisito y todo, que son relevantes, es la garantía de la institución, porque las personas pasan y la institución queda. Por eso descansa, y esa pregunta está ausente en toda la discusión desde los últimos 40 años en adelante. Y lo digo yo que soy planta. ¿Micrófono? Silvio. Pero Silvio, Es que hay que conversar eso. Aló, sí. No, lo que te planteaba yo es que la gente, los compañeros que están en planta, tienen la posibilidad de acceder a la carrera funcionaria. Aquí se ha hablado de la carrera funcionaria, cuestión que muchos años no se ha hecho aquí en la institución. Y a raíz de lo mismo también el hecho de que posiblemente haya desvinculaciones o despidos, acude lamentablemente la gente que está en contrata. Y eso históricamente ha sido aquí. Ha habido casos dentro de la institución que nos pasó eso. Por eso, y lo que digo yo, o creo yo que la planta es algo más una estabilidad laboral. Si bien uno dice, ¿sabe qué? Desaparece la institución, nos vamos todos. Pero cuando hay que sacar a un planta, hay que hacerle sumario. Cuando queremos sacar a un funcionario que está en contrata, chaulismo mil para afuera nomás. Por eso es importante eso. Yo creo que más que nada es sentirse seguro en su trabajo, el concepto planta. Eso. Claro, es que ahí si me permite, la planta no es, sí, la planta no es una garantía desde la perspectiva del trabajador, sino que es la garantía de la democracia, no solamente para las universidades, que los trabajadores no dependen de las autoridades contingentes de turno. Por eso la estabilidad es la garantía de la institución, que es un poco parecido al fundamento de lo que mal se llama privilegios parlamentarios. Tienen inviolabilidad, tienen fuero. Si no son las personas, es la democracia, es la institución. Entonces lo que uno tiene que hacer es conversar sobre esto de por qué es razonable la planta. Y es porque las universidades descansan en los que están ahí también, po. Entonces es una discusión bien interesante, pero que de repente nosotros, como no tenemos, no vemos esto desde la perspectiva institucional, sino que desde la perspectiva laboral. Entonces quisiéramos incluso el Código del Trabajo, nosotros no nos rige el Código del Trabajo. Es otro nuestro estatuto. ¿Por qué? Porque hay una opción política diferente para el caso de los trabajadores del Estado. Entonces, esa conversación es la que debería nutrir esta discusión. muchas gracias. Pero esa conversación se subsanó tanto para la Universidad del Paraíso y para el decreto de planta de funcionarios, porque los académicos tienen otro recorrido y todos lo sabemos. Correcto. Entonces, para ser claro, lo que se ocupó como fundamentación, que ustedes lo ocuparon, nosotros también, fue para subsanar el desmedro de décadas de no tener carrera funcionaria, y entre medio viene la estabilidad laboral como algo adicional. Pero tiene razón Silvio lo que es. Esos Correcto. fueron los argumentos que se esbozaron. Sí, si me permiten, yo entiendo a Silvio justamente porque eso lo hemos estado viviendo acá en la Universidad de Playa Ancha. Obviamente se contraponen, bueno, hay dos palabras de la planta, que es la planta general, que obviamente lleva a la calidad jurídica, que son las plantas y los contratas, ¿cierto? El problema que muchas veces acá los contratas están en... Claro, más precario, más en el sentido de no resguardo, porque justamente llega el 31 de diciembre y por el solo Ministerio de la Ley podrían ellos salir justamente de la universidad. Y por lo mismo es donde la pregunta del Silvio es por qué los 80-20 no existe esa fuerza para que existan en la calidad jurídica de planta, o sea, lo que debería ser que son el 80%, pero se entiende. Hay otras dos preguntas más que están levantando la mano, así que... Y después de esto yo creo que estaríamos yendo también al coffee. Yo sé que hay algunas personas aquí y nos están esperando afuera también. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo soy académico de la universidad desde el segundo semestre del 2021 y estoy en el mismo caso que plantea el joven, en que estoy a contrata, trabajo en una escuela que... La verdad es que la situación no resiste análisis porque es una de las escuelas más grandes en este momento de la facultad. Este año quedaron alumnos en lista de espera que no se pudieron matricular, sin embargo, todos los profesores estamos a contrata y hay solo 2 profesores que están a media jornada.
Yo no sé esta situación cómo se puede revertir o cómo se puede solucionar, dado que para la acreditación de la universidad, si la CNA ve esta estructura, digamos, no debería haber acreditación. Yo he trabajado en otras universidades donde ocurre esto y la verdad es que estamos en desmedro, como dice el profesor, el colega, y además el año pasado yo postulé al concurso y el concurso quedó desierto por un tema de redacción del concurso y quedamos afuera nosotros los docentes. Sin embargo, se contrataron colegas de otras carreras y sí ese concurso pudo ejecutarse y nosotros todavía estamos esperando el concurso. Y yo llevo casi 5 años acá, esperando el concurso. ¿Comentario, alguna pregunta tras su presentación? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a apelar a esto? Porque la verdad es que no tenemos opción de apelar, dado que el concurso no se da, no se abre el concurso, siendo que somos la escuela que tiene mayor cantidad de alumnos y el concurso no se abre. Entonces, al final, como dice el docente, el colega, esta situación aburre a los docentes porque nosotros también trabajamos para vivir y los meses de enero, febrero y marzo nosotros no recibimos renta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apelar a esto? Como es tan específico, tal vez conversémoslo en el café, pero sí me acuerdo de en algún momento yo recurrí a la Contraloría General y me dieron la razón en base a un concurso que llamaron y no quedó desierto, pero lo que yo hice, no sé si es exactamente lo mismo, por eso digo mejor conversémoslo en el café, yo analicé el concurso y vi que no se cumplió, entonces me fui al proceso. Y en eso sí existen las instancias de uno recurrir a Contraloría. Ahora, para esto y para cualquier otra cosa, también algo que es muy interesante porque se lleven en la cabeza son los plazos. Siempre los plazos son muy relevantes para hacer cualquier recurso en la universidad, en la Contraloría, etcétera. Eso siempre es un problema y a la gente no lo conoce. Y la otra cosa, así que lo vamos a conversar después, te di algo general nomás ahora, que es importante que ustedes sepan son las notificaciones, que también como han hecho varias preguntas de sumario, cuando uno está en un sumario da una casilla de correo electrónico normalmente y a veces, no sé, por cualquier motivo o por un tema del mismo sumario uno se va con licencia médica. La notificación al correo que uno dejó es la que va a mandar para la fecha en que se activan todos estos otros plazos. Entonces ahí tienen que tener ojo con esas situaciones, que también hemos visto muchos casos de sumarios que las personas se les pasan los plazos para poder responder, para hacer los descargos, porque como que con la licencia médica se desentendieron. Y también para las calificaciones eso ocurre, porque uno puede estar con licencia médica, pero te pueden notificar a domicilio, que también en la normativa está establecido que hay una cantidad de días para que tú puedas apelar, pero a veces la gente se cambia de casa, no informa a la institución o situaciones por el estilo. Eso. Bien, en virtud del tiempo y sería la última pregunta porque son las 1:10 y no queremos aprovechar el tiempo de nuestro invitado. Osvaldo Moraga. Una bien breve que quizás se escapa un poco de la temática de lo que estamos conversando de acá, pero ya que te tenemos presente y muchos estamos en el caso, quisiéramos saber cómo van las negociaciones con respecto al incentivo al retiro a futuro, no de aquí al próximo año, sino cómo se ha ido esa negociación. En la ley del año pasado el incentivo de retiro quedó como permanente a partir del año 2026. Lo que tenemos actualmente es la ley que se extendió el año pasado en la última negociación, que cubre hasta el 31 de diciembre del 2025. Lo que tiene pendiente es el reglamento. Los plazos para realizar el reglamento son hasta fines de mayo, que ya las organizaciones mandamos algunas observaciones, pero tenemos que discutir con el gobierno para que en junio ingrese a la Contraloría. Hoy día los plazos no están abiertos porque originalmente en la ley del año anterior se postulaba a través de noviembre. Así que eso va bien, vamos a estar informando y ojo, porque el resto de los años después del 2026 está como permanente. Lo único que se dejaron los cupos para los 10 primeros años. Entonces, acá hay una materia que cualquier asociación, federación o la CUT va a tener que estar viendo periódicamente, que son los reglamentos.
porque la ley es permanente, pero los reglamentos se van haciendo anuales, y ahí están los plazos de postulación y algunas otras consideraciones. Así que va bien.